Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el principio de desarrollo progresivo de la autonomía. Para hablar sobre este tema nos acompañan Bernardo López, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Carlos Velázquez, de Derecho de la Universidad Mondragón, Paulina Gamboa, de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, y Estefanía Carrillo, de Ciencias Políticas del Ibero. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y como siempre me da mucho gusto recibirlos acá en su casa en Justicia TV. El día de hoy platicaremos sobre la progresividad de autonomía. Es un caso muy interesante realmente. Una pareja se casa a inicios de los 90s, tienen 2 hijos a lo largo del matrimonio y tiempo después se separan. El padre, que vive obviamente en otro domicilio conyugal, la madre se queda viviendo con los menores, tiene eventualmente otra familia, forma otra familia y en algún punto de esta evolución, uno de los hijos, de los 2 primeros hijos, tiene un problema y sufre desafortunadamente un incidente que le provoca quemaduras de 3er grado. Ante esta situación, la madre demanda el divorcio y pide evidentemente el pago al padre correspondiente y evidentemente la patria potestad. Hay una larga descripción que ya ahorita alguno de los compañeros nos contará en términos procesales de cómo llega la resolución y al final del día, cuando el caso se decide en última instancia, los menores tenían la edad de 15, 17 años y lo que los obliga el juez es a convivir con el padre, básicamente bajo el principio que ellos determinen, cuando quieran ver al padre o no. Si esta autonomía era una autonomía debida, digamos, a los menores de edad. Y sobre eso vamos a platicar hoy y sobre evidentemente todas las cuestiones que hay en medio. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Derecho a Disentir. La verdad es que me da mucho gusto ver caras conocidas. Paulina, me parece que es la primera vez que nos vemos, pero bienvenida al programa, o al menos que me toca conducirla a mí. El resto, un gusto volverles a ver. Espero verlos pronto, pero acá en el estudio siempre es más divertido. En fin, entrando a materia, Bernardo, platícame, ¿cuál es la evolución del caso? ¿Cuáles son los hechos en un inicio y cómo va evolucionando a lo largo de las demandas que se van presentando en esta materia? Bueno, vemos que en un inicio es tal y como tú lo planteas, la cónyuge, la madre, decide divorciarse del progenitor. En un inicio se establece una pensión alimenticia y se establece un régimen de visitas. Después de esto y después del incidente de las quemaduras del menor de edad, sucede que la madre ya, la madre demanda el divorcio, modifica la cantidad que pide de pensión alimenticia y asimismo se termina condenando al padre, en virtud de los hechos probados en el juicio, a la pérdida de la patria potestad. Y entonces es cuando se señala que precisamente los niños, en este caso ya adolescentes, visitarán al padre cuando ellos así lo deseen. ¿Por qué? Porque al final, de acuerdo a lo probado en juicio, se determinó que había habido afectaciones a la vida de los niños. A grandes rasgos, esto es lo que sucede. En este ínter, por supuesto, pasaron varios años, hubo apelaciones, hubo sentencias de amparo directo, hasta que al final llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El padre es quien interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito y a fin de cuentas la Corte sí señala claramente que los menores de edad tienen derecho, o sea, primero, que la patria potestad no es un privilegio para los padres, sino más bien es un derecho de los menores de edad. Y en segundo lugar, el hecho de que se le haya removido la patria potestad al padre no implica que se va a vulnerar el derecho de visita que tienen los hijos menores de edad. A grandes rasgos esto es lo que sucede y aquí estamos ahora discutiendo la sentencia. Buenísimo, muchas gracias, Bernardo. Carlos,
Cuéntame, ¿cuáles fueron las consideraciones que planteó la Suprema Corte de Justicia ante este escenario? Es decir, ante el escenario de la edad y del derecho que tienen los hijos, digamos, de convivencia o el privilegio de convivencia con sus padres de familia. ¿Qué nos dice la Corte al respecto? Gracias, Amadeo. Pues principalmente lo que tomó en consideración la Corte, pues fue esta evolución, como bien señala mi compañero, de el principio que señalaba que este régimen de convivencias era un deber de los padres y ahora se entiende que es también un derecho de los menores. Y en ese sentido, como bien señala compañero, que fueron muchos años, o sea, desde el 2009 inicia el conflicto litigioso y se resuelve hasta 2013, pues hay ahí un periodo en el cual pues, los menores van creciendo hasta que llegan a la etapa de la adolescencia y ahí es cuando se incorpora pues una noción que tiene que ver con la madurez y por lo tanto el principio progresivo de autonomía, ya que pues si bien están limitados para ejercer ciertos atributos de la capacidad, porque pues todavía no cumplen la mayoría de edad, la Corte evalúa o pondera que pues por ciertos aspectos sociales, escolares, emocionales, pues, tienen la capacidad para decidir si ellos pueden o no ejercer su derecho a convivir con el progenitor que en este caso ya ha perdido la patria potestad. Entonces ahí es donde pues, está lo sustancial y lo cualitativo, o sea, determinar si el adolescente es capaz de ser un sujeto autónomo y que pues determine sus decisiones, ¿no? Gracias, Carlos. Paulina, cuéntame, ¿qué te llamó la atención, digamos, de este criterio de la Corte? O sea, ¿en qué difiere? Digo, me queda claro que evidentemente los menores de edad alcanzan pues el pleno goce de sus derechos, de sus acciones y demás a la edad de 18 años, es decir, cuando se convierten en adultos. ¿Por qué la excepción en este caso? ¿Por qué es relevante, digamos, esta resolución en términos prácticos para la gente que nos ve? Hola, Amadeo, muchas gracias. Pues bueno, lo interesante del presente caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le brinda a los menores un nuevo enfoque, no un enfoque desde la imagen que tenemos del niño como incapaz y que los juzgadores o los padres decidan por ellos, sino reconocer al niño, niña y adolescente como un sujeto poseedor de derechos que los va desarrollando y los va ejerciendo de manera progresiva conforme va creciendo. Entonces, en el presente caso es muy importante porque sabemos que en todo proceso donde hayan niños, niñas y adolescentes, pues el principio rector debe de ser el interés superior del menor. Claro. Y pues el interés superior del menor, si bien puede ser un poco complejo, también es flexible y es adaptable y debe ser de manera casuística. En el presente caso, al momento de que al padre le retiran la patria potestad, se queda aún así el derecho para los hijos de decidir si quieren o no tener convivencia con su padre, que eso es lo más importante para mí de la sentencia, porque la Suprema Corte de Justicia recalcó que la opinión de los niños debe ser tomada en cuenta para definir sus propios derechos, ¿okay? Los pone en juego al momento de dar un fallo, de emitir su opinión y siempre debe de adaptarse esa opinión y aplicarse en atención a su edad, madurez, el nivel de educación, vivencias, una serie de factores que la Suprema Corte ha establecido, así como también tribunales internacionales. La minoría de edad no es indivisible, sino más bien dependiendo el rango de edad, son ciertas capacidades, ciertos derechos que van adquiriendo, no necesariamente adquiriendo, pues, pero ciertas capacidades que pueden ir ejerciendo los menores de edad. Efectivamente, ya en una edad de adolescencia, pues no es lo mismo de 2 a 4 años, en donde probablemente la protección del Estado y su capacidad de acción de estos menores varía dependiendo en qué rango nos ubicamos. Stephanie, platícame un poquito más de esto y pues bienvenida nuevamente, qué gusto verte. Hola, Amadeo, gusto saludarte, gusto saludarlos a todos. Pues mira,
A mi consideración como politóloga, considero que la Corte ha hecho un gran labor, porque hoy por hoy ya nada más no se está viendo el interés de los padres, ¿no? Sino que ya a los jóvenes ser unos adolescentes ya con decisiones propias, me parece prudente que se les esté considerando a ellos también su decisión, aunque cuando estaba leyendo la sentencia, sí considero que también es prudente analizar o que los jóvenes vayan con un acompañamiento psicológico, porque estamos hablando también o podemos ver que las adolescencias son diversas. O sea, implica mucho también el nivel cultural en el que crecieron, emocional, su nivel de madurez emocional, lo que puede implicar el tomar decisiones. Entonces, considero que el acompañamiento psicológico en las decisiones que tomen sería también importante para que estos jóvenes posteriormente en la edad adultez pues no empiecen a tener otras complicaciones dentro de sus vidas. Entonces, esa es mi opinión respecto al caso. Muchas gracias y muy importante sin duda, porque al final también, como bien nos comentaba Bernardo en un inicio, pues fue un caso que duró varios años. Entonces, efectivamente, siempre esta tensión que existe entre los padres, pues se ve impactada muchas veces en los menores de edad, en los hijos, en las hijas, de esta tensión que puede llegar a ocurrir en, pues básicamente, pues en una demanda de separación, ¿no? Cuéntame, Bernardo, en este sentido de lo que dice Stephanie, que me parece muy importante, ¿qué hizo o qué realizaron, digamos, no únicamente la Corte, sino más bien los tribunales previos en términos de algún tipo de asesoría psicológica, etcétera? ¿De qué manera incorporaron, pues, a los menores de edad en la decisión que al final resulta? O sea, precisamente la opinión de los menores de edad es contemplada en primera instancia por el perito en psicología, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también es incorporada la obligación que se tiene para que los menores estén acompañados de un psicólogo, precisamente lo que mencionaba nuestra compañera Estefanía. Y finalmente, me parece que ya es todo, o sea, pero sí se contempla la opinión de los menores de edad desde la primera instancia respecto de la cuestión de la patria potestad del padre y el régimen de visitas que tendría. De acuerdo. Y Carlos, cuál era el desacuerdo del padre en este caso a lo largo de la evolución del caso? Porque pues ahora sí que resolución tras resolución siempre va interponiendo ahí un recurso él. Pues había habido varias objeciones. Recuerdo que al principio, referente a estas pruebas que se incorporaron, decía que no habían sido valoradas o interpretadas correctamente porque, derivado de una pericial psicológica, se había desprendido que los menores en un primer momento habían presentado indicios de alienación parental. En este sentido, pues no alega que el juez de primera instancia no ponderó esta prueba y pues posteriormente también él señalaba que tenía el derecho a tener este régimen de convivencias. Entonces, en ese sentido, ahí no se dan más detalles sobre el asunto. Sin embargo, pues también me gustaría recuperar otro comentario que bien apunta a Estefanía, relativo a pues que este es un ejemplo pues paradigmático, porque si bien es casuístico, pero pues podría invisibilizar lo que podrían ser las adolescencias, ¿no? Porque pues no es así como que la adolescencia, ¿no? O sea, sobre eso a lo mejor abundaremos más adelante, pero sí me gustaría como dejar este tema ahí colgado para retomarlo más adelante. No, totalmente. No son más bien no es la adolescencia, sino las adolescencias, y efectivamente dentro del ámbito incluso de adolescencia, pues no es lo mismo un menor de 12 años a uno de 17 años en términos de la maduración que tiene y de la capacidad o la decisión pues que vaya a tomar. Aprovechando el comentario de Carlos, Paulina, platícanos un poquito más de eso. Claro, o sea, como bien dice Carlos, no podemos ceñirnos a un solo modelo de adolescente, a un solo modelo de niño, de niña. Son
muchos los factores que deben de tomarse en cuenta. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un protocolo acerca de lo anterior sobre qué hacer en los juzgadores cuando están tratando casos con niños. El Comité de Derechos Humanos de la ONU el Comité de Derechos Humanos de los Niños de la ONU también ha establecido que no es proporcional la edad de un niño o un adolescente con su madurez, ¿no? Hay que estudiar un grupo grande de factores, su estabilidad emocional, las vivencias que ha tenido, el caso en el que se encuentra, porque si es un niño que habita en un ambiente hostil, que ha sido víctima de abuso, que es perteneciente a alguna minoría, si es un niño migrante, si es un niño en extrema pobreza, en general son muchos los factores por los cuales debe de existir un acompañamiento, tanto psicológico, como bien dice Estefanía, como por parte del juzgador, para decidir si esta autonomía progresiva que se le está dotando al menor verdaderamente va a ser benéfica Positiva, claro, al momento de que él emita su opinión y se tome en cuenta para la determinación de sus propios derechos en el proceso. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, casos como estos son casos que se analizan con pinzas, es decir, nos vamos en caso por caso, especificidad por especificidad, para ver si efectivamente el resultado es positivo, porque como han mantenido todos de una u otra forma, cuando nos enfrentamos en un caso que involucra a un menor de edad, siempre debe privilegiarse el interés superior de la niñez. Sobre eso tenemos teoría, tenemos muchas decisiones al respecto, etcétera. Para que entienda un poquito el auditorio, Bernardo, cuéntanos un poquito sobre este gran concepto que es el interés superior de la niñez, para ir dejando en claro, digamos, algunos conceptos que hemos abordado, pero que no necesariamente hemos descrito. Claro que sí, pues bueno, vemos el interés superior de la niñez como este conjunto de derechos que tienen todas las personas menores de edad para que su opinión sea tomada en cuenta y que las decisiones sean con base en lo que más pueda beneficiarles en un futuro. Y entonces empiezan a adquirir las personas menores de edad una nueva una nueva posición frente al ordenamiento jurídico. Pasan de ser meramente sujetos del ordenamiento jurídico a poder participar activamente en él. Y la perspectiva que se tiene que tomar al dictar sentencias que impliquen a los menores de edad tiene que ser con esta óptica. ¿Cuál va a ser el beneficio a largo plazo del menor de edad? En lugar de la que se tomaba, de la que existía, de cuál es el deseo de los padres en este caso, ¿no? Y también esto va muy de la mano respecto de la evolución del concepto de patria potestad, que podemos adentrarnos más adelante. Totalmente. Me parece muy importante, digamos, este rompimiento porque, pues no sé, ustedes evidentemente son mucho más jóvenes que yo, pero yo nací en el 86. Entonces, cuando algún padre se separaba, pues era así, pues con quién te toca, ¿sabes? O sea, más allá de qué involucramiento tienes tú, sino más bien, pues qué decidieron ellos y pues ahí vas, ¿sabes? Y me parece muy importante que es precisamente pues, involucrar al menor de edad, que al final se supone que es por el bien de esa persona, el hecho de que la patria potestad la conserve una u otra de las parejas, que hoy en día sea precisamente el eje rector. Pues, Estefanía, cuéntanos un poquito más sobre esto. Me parece muy importante, o sea, como que hoy siento que lo damos por sentado, pero no siempre ha sido así. Es un criterio bastante interesante el hecho de que no es el derecho de los padres de quedarse con los hijos, sino más bien el derecho de los hijos de tener una vida plena con alguno de los padres, ¿no? Gracias, Amadeo. Sí, justo como lo mencionas, es bastante complejo en la actualidad. También las masculinidades se han ido transformando y también han hecho que hoy por hoy ellos puedan ser unos grandiosos aportadores hacia las infancias de sus hijos. Creo que Bernardo... Venga, Bernardo. Sí, nada más como observación, o sea, legalmente, hasta hace relativamente poco, la guardia y custodia del menor pasaba en automático a la madre, sin preguntas, salvo prueba en contrario, la madre era la persona que conservaba la guardia y custodia de las personas menores de edad. Como buen abogado de la libre nos acaba de decir lo que decía la ley, básicamente, Bernardo, y se lo apreciamos.
Sí, justo. Entonces, hoy por hoy es bastante aplaudible lo que la Corte está haciendo porque seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando en estos temas y principalmente lo que se hace es por una mejor construcción social al final, porque pues hemos visto que es justo como curiosamente en los años pasados cuando se decidía que la madre era quien debería de tenerlo, había como menores complicaciones o se hablaba menos de una complicación en el desarrollo de la persona de los menores y hoy por hoy hay mayores complicaciones. Entonces es un tema bastante complejo porque es como ver de manera sí puntual cuáles son los diferentes factores que están influyendo a que las sociedades hoy por hoy pues estén teniendo mayor complicación en el desarrollo de los menores, ¿no? Totalmente. Vamos rápidamente a un corte y seguimos. Regresamos contigo, Carlos, que tenías por ahí algo en el tintero desde tu última participación. Creo que por fin estamos entrando un poquito más en materia y es justamente lo más interesante. Así que no le cambien. Regresamos. Estamos en Derecho a Disentir. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la progresividad de autonomías. En el caso de menores de edad, una pareja tuvo hijos a lo largo de su matrimonio, después se separan, los hijos al momento de la separación ya son unos adolescentes y la decisión del juez para quien no conserva la patria potestad, que en este caso era el padre, fue que los hijos, en este caso, tendrían que decidir si participaban y el nivel de involucramiento, justamente para no forzar ese resarcimiento de lazos familiares en algo que pudiera resultar contraproducente. Sobre eso estábamos hablando justamente antes de irnos del corte. Carlos, cuéntame, ¿tenías por ahí algunos comentarios respecto a esto? Bueno, por ejemplo, aquí ya hemos comentado mucho sobre las razones jurídicas y la parte procesal, pero pues también para abundar y hacer más rica esta diálogo, pues me gustaría también poner de manifiesto que este asunto pues entrelaza distintos temas, ¿no? Por un lado está el de la niñez y la adolescencia y por otro lado también está el de la familia. La Constitución ahí en su artículo 4 protege precisamente a la familia. Y pues la familia también, más que una noción jurídica, pues también es una noción sociológica porque pues la entendemos como pues la unidad primigenia, básica de toda la sociedad sobre la cual pues se desarrolla el individuo y es el núcleo donde pues está en teoría a salvo y ahí se desarrollan pues toda la personalidad, el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Y pues como tú bien también decías, o sea, es muy importante que a lo mejor ahorita estudiar derecho en estas épocas, pues uno lo puede ver pues como muy normal y sobre todo no valorarlo en la dimensión que merece, porque anteriormente pues no son muchos años. O sea, el criterio de aplicación era completamente distinto y ahora pues se reconoce cada vez más la posibilidad de los adolescentes a decidir sobre una cuestión tan fundamental que va a trascender y afectarles directamente en el desarrollo de su vida. Entonces, esto también pues, nos habla de otro modelo de familia que rompe o pues reconforma lo que decían hace rato de las masculinidades, y pues no solamente también de las masculinidades, sino también es un rompimiento con un modelo patriarcal. O sea, están reformando un modelo de familia porque este modelo de familia pues está presente en toda la sociedad mexicana, en el cual pues ya se separa uno de los miembros del hogar y ahora pues tienen otro tipo de dinámicas. Entonces sí es bien importante que tomemos en consideración el entorno social en el cual se desarrollan los individuos y pues es el que valora la Corte, ¿no? Por ejemplo, en este caso en concreto pues sí era un perfil con cierto ingreso, escolarizado, urbano, incluso había nacido en el extranjero y después vinieron a vivir aquí a México, y es uno de los criterios que toma en consideración la Corte. O sea, alguno de ellos había tenido una distinción muy importante en la prueba enlace, y pues también la adquisición de estas competencias te permite al menor pues tener un mayor grado de maduración, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y ha sido tendencia, efectivamente, no únicamente el involucramiento de los menores de edad en temas de decisiones y en su capacidad de ejercicio, sino también en otros aspectos. Es decir, alguna persona con discapacidad, etcétera. Cada vez se van rompiendo más estas barreras para poder tener un mayor desdoble en su capacidad de ejercicio. Al respecto, ¿qué nos cuentas, Paulina? ¿Qué te parece lo que dice Carlos? Pues lo que dice Carlos verdaderamente es muy cierto. Creo que ya como sociedad hemos pasado el concepto de que no existe un modelo inequívoco de familia, ¿no? Existen muchos tipos de familia que se puede conformar de diferentes maneras y pues a lo mejor y mi mentalidad de abogada siempre me hace remitirme a las leyes siempre en lugar de tanto a lo sociológico y todo eso, pero tenemos que recordar que este igual modelo inequívoco de familia y el concepto que se ha dado de pasar de lo patriarcal, de que la madre siempre es la que debe de tener la custodia y los niños, es que hemos evolucionado como sociedad hacia precisamente darle al menor de edad una supervisión, un apoyo y unas bases para su desarrollo. Porque si bien estos nuevos conceptos de familia han surgido atendiendo al interés superior del menor, como abogada mi cabeza dice, bueno, es que no hay un derecho de los padres de tener un hijo. O sea, no existe el derecho de yo, papá, tengo derecho de tener un hijo, pero sí existe el derecho de los niños de tener una familia. Totalmente. Y esa familia es la que debe de preservarse y sobre todo en casos como el presente de divorcio o en los que se vea obligado el juzgador a dar una separación definitiva de los padres a los hijos, debe de regirse por los principios de excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad de que el interés superior del menor va a protegerse de una manera más adecuada si se dictan ciertas restricciones para la convivencia con los padres. Entonces creo que este concepto de familia que ya lo vemos tan normalizado, de que ambos padres, aunque estén separados y con vidas distintas, son equipo para la crianza y el mantenimiento y el desarrollo y la protección de los hijos, es muy importante tener eso en cuenta, que este espectro de familia, el centro debe de ser la protección de la familia y del interés superior del menor. Bernardo, te veo un poco escéptico. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que comentan tus compañeros? No, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ahorita estoy pensando que se me hace bastante irónico que estemos mencionando que la sentencia es bastante innovadora en la perspectiva que se tiene de tomar en cuenta la autonomía de los menores de edad, pero al mismo tiempo en muchas entidades federativas ya se haya prohibido por completo la emancipación. ¿Qué era la emancipación? Esencialmente, el menor de edad por sí mismo decidía romper este vínculo que tenía con sus progenitores. ¿Por qué? Porque la ley lo reconocía como autónomo. Si bien la causa por la cual hay emancipación o se reconocía la emancipación, por lo menos en la Ciudad de México, sí es un tanto discutible, matrimonio de menores de edad, vemos que hay entidades federativas que tienen contemplado el procedimiento de emancipación. Entonces, si estamos hablando de lo novedoso que es reconocer la autonomía de las personas adolescentes, ¿por qué por otro lado el legislador está ignorando este hecho o está inclusive empezando a desaparecer por completo la figura de la emancipación, que pienso yo existía precisamente para eso? El menor de edad se siente infeliz con la familia con la que está, el menor de edad considera que él puede hacer mejor manejo de sus bienes, se le tiene que dar esa posibilidad de emanciparse. Sin embargo, el legislador está diciendo, no, no te puedes emancipar. Entonces vemos que la Corte tiene que meterse a hacer un trabajo legislativo. Muy interesante realmente el punto que ponen sobre la mesa, porque efectivamente podríamos decir que ya había un reconocimiento de esta autonomía de la que estamos hablando hoy de manera progresiva, pues en un código formal, bajo un concepto formal y además muy antiguo llamado emancipación. Bajo una perspectiva, digamos, de política pública, Estefanía, ¿qué opinas sobre lo que nos acaba de poner sobre la mesa Bernardo en términos de esta aparente incongruencia, digamos, en el sentido de que lo más innovador pareciera más bien ser algo que ya existía y que eso que existía, que permitía una autonomía hacia los menores en función de su capacidad de decisión, etcétera, pues tiende a desaparecer?
Muchas gracias, Amadeo. A ti. Considero que el punto que resalta Bernardo es bastante interesante, sin embargo, considero que a veces no siempre lo conocido es lo correcto. Entonces, sí creo que si hubo una reversión respecto a esto, fue porque había situaciones, a mí me resuena mucho que la parte emocional de cada menor influyó muchísimo. O sea, porque fue una decisión general el decir, ok, te doy tu libertad, tú como menor, y tú decides, porque es tu derecho. Pero considero que en los diferentes casos que se fueron presentando, pues obviamente, regresando a lo del tipo de madurez de cada uno de los menores, pues hubo complicaciones. ¿Por qué razones? Porque cada persona, dependiendo del ámbito social, familiar en el que se desarrolló, pues aquí es donde empezaron a haber diferentes fallas. Y es decir, vamos para atrás porque pues hay que reconstruir esta decisión que ya se había tomado. Y justo articulándolo con la cuestión de la política pública, sí considero que es prudente la intervención también en la parte legislativa, porque y justo aquí lo que nos ayuda muchísimo es el trabajo que hoy por hoy la Suprema Corte ha hecho, porque hay un vacío de política pública en la cual se pueda articular este nuevo conocimiento que hoy por hoy se tiene de esta diversidad de adolescencias. Entonces, sí creo que es un tema que hoy por hoy sí es viable, pero replanteándolo con este nuevo conocimiento, como lo podemos ver, la investigación siempre es infinita, o sea, no siempre hay donde escarbar y reconstruir y seguir con el conocimiento, y inclusive me dan para ya terminé mi tesis, pero hubiera dado para un excelente tema de tesis esto. No, y la verdad es que siempre, o sea, la norma siempre va detrás de la evolución de la realidad y más bien es tratar de alcanzarla todo el tiempo. Ese es uno de sus grandes retos, como ir tratando de regular cómo evoluciona la sociedad, cómo vamos enfrentando las nuevas realidades y los nuevos conceptos que vamos adoptando, como bien comentaba Carlos hace un momento, los nuevos conceptos sobre familia, por ejemplo, hablando de este caso en específico, en fin. Carlos, ¿qué opinas sobre esta discusión que han generado tus compañeros? Yo también quisiera hacer un comentario en abono a lo que señalaba Bernardo cuando trae a colación el tema de la emancipación, y pues reafirmo mi aseveración en el sentido de que pues la Corte sí aplica un criterio novedoso porque de facto está pues reconociendo esta realidad en la cual está inmersa la juventud. Por ejemplo, pues también los jóvenes emancipados pues son aquellos que pues forman un hogar y deciden salirse del seno familiar para pues ellos tener una vida independiente. Y a propósito, que acaba de ser el 12 de agosto, el INEGI saca una serie de estadísticas muy interesantes en las cuales más o menos nos pone de manifiesto cuál es el tamaño de este sector poblacional, ¿no? Nos dice que más o menos alrededor de todo el país hay cerca de 10 millones de personas que tienen entre 15 y 19 años, de los cuales casi el 60% reconocieron haber iniciado una vida sexual. ¿Sí? Wow. De ese tamaño, o sea, pues más de la mitad. Es un tamaño muy grande, o sea que jóvenes ya pues a esa edad pues iniciaron su vida sexual. Entonces son aspectos que no maneja como tal el documento, pero que están inmersos en aspectos que se consideran como variables que inciden en la maduración del individuo, ¿no? Por un lado está pues esta vida sexual temprana, por otro lado que sí lo maneja está la escolaridad. O sea, cada vez la juventud tiene mayor acceso a pues cierto uso de tecnologías, cada vez se ha pues cubierto los años de educación básica, ya pues va un poquito adentrado el tema de la cobertura a nivel medio superior, y pues otra variable como por ejemplo el acceso al mundo laboral, que son experiencias que van generando pues sí un criterio distinto en la juventud para pues madurar y en ese sentido tomar un raciocinio pues más digámoslo consciente, más autónomo, que le permita pues sí decidir libremente si quiere o no convivir con sus padres, ¿no? En este caso,
pues se reduce finalmente a eso. O sea, estos jóvenes tienen esa posibilidad de ser autónomos, que se autodeterminen ellos mismos para tomar esta decisión tan importante de vida. Entonces, hay varias cosas en el ambiente que nos podrían hacer pensar que sí, ¿no? Ahí lo pongo a discusión. Creo que ese es un punto de debate. Sin duda, y yo creo que los números son bastante interesantes como para hacer una hipótesis al respecto. Vaya, o sea, de entrada yo creo que no hay generación anterior que no diga que avanzadas están las nuevas generaciones, las generaciones nacientes. O sea, me parece que eso ya es cliché y es absolutamente cierto. Pero también en buena medida siento que es, además de lo que acabas de expresar, por el nivel de exposición que conforme pasa el tiempo, las nuevas generaciones efectivamente tienen. Nivel de exposición me refiero a acceso a la información, incremento, digamos, en la capacidad de redes, contenido, no solo en televisión, en radio, sino también a través, digamos, de medios digitales, en fin. Todo esto evidentemente genera un panorama distinto y una maduración distinta seguramente de un menor nacido hace 50 años, donde básicamente su único medio de información, de acceso a esta información, era la radio, la televisión y el periódico, pues si sabía leer y en el momento que supiera leer únicamente. Hoy en día me parece que justamente la digitalización pues también te permite una sobreexposición de contenido, de información, etcétera, cosa que todos hacemos habitualmente. O sea, no sabes, pues pregúntale a Dios, y quién es Dios es Google, ¿no? O sea, vamos a preguntarle y a ver cómo se hace tal cosa, etcétera, o YouTube o lo que sea. En fin, yo creo que también esta exposición hace que también las personas vayamos, y sobre todo los menores de edad, evidentemente, siendo más conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Pamela, ¿qué opinas de lo que dice Carlos? Juega un papel importante, digamos, estos efectos sociológicos en términos de la maduración que la Corte hace un análisis, vaya, o sea, de que pues es una persona autónoma, tiene una escolaridad, tiene tales características, etcétera. Entonces me parece que es lo suficientemente autónomo para decidir estar o no con su padre. Pues como hemos estado comentando a lo largo de pues esta sesión, sí, no hay un adolescente igual a otro, ¿no? Y como tú mencionas, lo expuestos que están las nuevas generaciones a la información, a la vida en otros países, a la vida en nuestra cotidianidad. Tenemos acceso tan fácil a la información, al Internet, que nos podemos formar nuestro propio criterio de una manera que a lo mejor generaciones anteriores no lo lograban hacer. Y yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este amparo directo en revisión, es muy claro al momento de decir que no podemos partir del supuesto de que un adolescente no puede emitir su opinión propia una vez que se ha formado su criterio. Entonces, como tú mencionas, todos los factores alrededor de todos los adolescentes deben de tomarse en cuenta para poder determinar si su opinión efectivamente puede ser aplicable para la decisión de sus derechos o no. Si está suficientemente desarrollado para decidir, no, yo no quiero convivir con mi papá, o si no está en la posición de poder decidir por sí mismo, o si, como Bernardo, estamos en un nivel en el que diga yo me quiero emancipar, pues bueno, creo que ese estudio del comportamiento y de la situación personal y casuística de cada adolescente, niño o niña, pues debe ser acompañado por un juez que de manera fundada y razonada pueda determinar si va o no va. Sí, totalmente, porque pues pueden ser muchísimos factores, pues ahora sí que volvemos a otro cliché, cada persona es un mundo, y efectivamente sí lo son y sí lo somos, pues. Entonces hay que analizar cada una de las circunstancias para determinar precisamente esa capacidad de ejercicio y esa autonomía que tenga algún menor de edad o cualquier otra persona. Pero en este caso, hablando de los menores, pues efectivamente, ¿qué licencias se le pueden dar, digamos, en términos del nivel de madurez? Ahora, lo que comenta Carlos es muy importante, porque ese nivel de madurez no es por generación espontánea, sino más bien depende de una serie de factores externos, como pueden ser la educación, como puede ser en dónde vive, en fin, o sea, una serie de factores que efectivamente a través de las estadísticas pues, nos hacen ver un poco en dónde estamos parados. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Ya realmente pues, nos queda el último bloque, es un tema honestamente bastante vasto y con 4 invitados, pues en realidad, y acá
su servidor, que también de repente se le suelta la lengua, pues yo creo que pasemos a conclusiones en esta última ronda. La verdad es que pues ahora sí que las últimas reflexiones que tengan y pues la conclusión que nos quieran ofrecer, ahorita lo escuchamos. Y ustedes que están en casa, no le cambien, vamos precisamente a lo importante del caso. ¿Cuáles son las conclusiones de cada una de nuestras invitadas y nuestros invitados con respecto a este tema? Y sobre todo, ¿por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante estar al tanto de ello? ¿Y por qué es importante que exista un criterio y un precedente en este sentido por parte del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país? No le cambien, estamos en Justicia TV. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El día de hoy hemos estado platicando sobre la progresividad de autonomía en el caso de menores de edad. Ha habido una discusión, yo creo que muy prolífica al respecto, no únicamente en términos de la sentencia y la importancia que tiene al reconocer a los menores de edad, sino también en términos sociológicos sobre la madurez que pueden llegar a representar y como lo han marcado yo creo que todas las invitadas y los invitados, el grado de evolución depende completamente de la persona y tiene que ser un caso completamente estudiado, casuístico, para analizar precisamente estos niveles de progresividad de las que habla la Corte. Pues ahora sí que pasamos a nuestro último bloque. Siempre digo que una hora parece muchísimo tiempo, pero se nos va volando el tiempo, sobre todo con la calidad que tenemos hoy de invitados y los buenos argumentos que se han vertido. Así que, pues, me gustaría escuchar sus últimas reflexiones, si hubo algún desacuerdo, creen que les faltó algo a la sentencia, se quedó corta, les hubiera gustado ver algún otro tipo de argumentación, en fin. Y más importante aún también al auditorio, a quienes nos ven, ¿qué creen que es lo que se debe llevar de este caso, de esta discusión? ¿Cuál es la importancia, digamos, de tener esto en mente, de tenerlo presente y de que, insisto, el máximo Tribunal Constitucional haya resuelto un caso similar? Pues arrancamos contigo, Bernardo, te escucho. Pues bueno, empezamos a ver que lo importante de esta sentencia y lo trascendente es que efectivamente los menores de edad llegan a un punto de su vida en el cual sí son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Pero también observamos, por otro lado, que el legislador anteriormente reconocía esta posibilidad, después la empezó a desconocer. Esta es la cuestión de la emancipación. Pero también es muy importante esta nueva perspectiva que se tiene respecto de la patria potestad. Ya no sencillamente depende de los padres, ya es más bien un beneficio que se le otorga a los hijos menores de edad, ¿no? Y entendamos entonces que tras toda la evolución que ha tenido la patria potestad, es una nueva perspectiva completamente. Antes se discutía respecto de la participación de la mujer, si la mujer tenía o no patria potestad respecto de los hijos menores de edad. Ahora más bien se hace el planteamiento de que son los menores de edad los que tienen que ser los beneficiados por la guardia y custodia que ejercen los padres sobre ellos, ¿no? Entonces, esta nueva perspectiva es lo que podemos desprender de esta sentencia, algo que no se contempla ni siquiera en las leyes. Pero vamos, en cuanto al reconocimiento de la autonomía del menor de edad, el procedimiento de emancipación ya existía y por algún motivo que desconocemos decidieron desaparecer. Obviamente, claro está que en caso de ya no debe de existir el matrimonio infantil, pero hay algunas entidades federativas como Coahuila que siguen regulando el procedimiento de emancipación. Esto hay que tenerlo siempre en mente cuando estemos pensando en las personas menores de edad. Me parece muy importante de entrada, pues uno lo que pones sobre la mesa de que otro de los aspectos muy importantes es precisamente esta reversión que tiene la patria potestad, de revertirla de ser un derecho de los padres a más bien a ser un derecho de los menores de edad, de los hijos, las hijas en este caso, a formar parte de una familia y decidir con qué padre de familia. El segundo, definitivamente, lo de emancipación, que lo discutimos en el bloque pasado, me parece muy interesante y yo creo que es todavía un tema que hay que darle un poco más de pulida porque no termina de ser tan claro. Y el tercero, de que pues, los menores de edad o los adolescentes, si tienen o no capacidad de decisión, pues yo creo que todos los adolescentes hemos decidido, no siempre muy bien, ¿verdad? Yo recuerdo varias decisiones que no necesariamente fueron las más inteligentes y por eso es que precisamente se debe tener un cuidado adicional al momento de tener decisiones tan trascendentales como en este caso, que es decidir si restablecer estos lazos parentales, en fin. Y por eso el cuidado debe ser máximo en el caso de los jueces que analizan este tipo de casos. Muchas gracias, Bernardo, y bienvenido como siempre. Estefanía, vamos contigo, te escucho. Muchas gracias, Amadeo. Pues me pareció bastante importante este caso porque sí considero que en la actualidad
hoy por hoy lo normalizamos, pero como pudimos analizarlo, ha tenido una trascendencia en todos estos años el cómo se ha ido manejando el cuidado de los hijos y la propia decisión de ellos mismos. Entonces me parece muy importante que hoy se les otorgue este poder a los menores, porque si lo vemos de una manera también, ya en la actualidad, un joven de 15, 17 años ya tiene una mayor madurez y por ello pues ya se puede también empezar a responsabilizar de sus propias decisiones, lo cual es bastante enriquecedor, no solamente para los propios menores, sino para nosotros como sociedad. Lo que yo podría compartirle a las personas que nos están viendo en este momento es que también es importante que como padres asumamos la responsabilidad de apoyar las decisiones de nuestros hijos, porque entre todo este lapso puede entrar mucho el chantaje al querer ser el beneficiario del tener a nosotros, a nuestro hijo. Entonces, por ese lado también les estaríamos generando un gran daño a los menores al querer comprar ahora su atención o sus decisiones. Entonces es importante respetar su autonomía y permitirles tener un libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias y excelente tarde. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ti, Estefanía, y absolutamente de acuerdo contigo. Realmente en estos juicios, en estas demandas básicamente de divorcio, en donde se pelea la patria potestad, cada uno de los paladines de ambos lados siempre argumentan que es en beneficio de los hijos, las hijas, etcétera, pero muchas veces descuidan precisamente eso a lo largo de la pelea. Entonces sí es muy importante respetar las decisiones, efectivamente no entrar en cuestiones que puedan llegar a afectar a los menores, porque al final del día el hecho es siempre, y este principio del interés superior de la niñez, si bien es un concepto jurídico, siempre debe aplicar, digamos, en el día a día, sobre todo para aquellas personas que pues tienen la oportunidad de ser padres, madres, etcétera, pues de cuidar precisamente esa relación. Muchas gracias, Estefanía, y espero verte pronto de nuevo acá en el set. Carlos, vamos contigo. Pues gracias, Amadeo. Finalmente, como a manera de conclusión, lo que desprendo del análisis de este documento es que pues bajo ciertas condiciones y circunstancias se puede considerar que los jóvenes, los individuos, personas puedan tomar decisiones con cierto grado de maduración que los haga pensar que son sujetos autónomos. Pienso que pues faltó aquí la voz paternal, o sea, nos inclinamos completamente del lado de los hijos. Yo creo que todos somos hijos aquí, no sé si alguien tenga hijos, pero faltó un poquito la voz de los padres. Creo que en ese sentido también pues fue un poquito excesivo la condena hacia el padre. También pienso que tiene, bueno, en este caso perdió la guarda y custodia, pero la patria potestad, pero sí tiene derecho a opinar sobre ciertos momentos cruciales. Como tú bien refieres, pues también todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones que no han sido las mejores, y precisamente pues los padres son quienes tienen ese deber, esa obligación de pues generar este ambiente de desarrollo sano, y pues precisamente las leyes es lo que deben de proteger. En este caso pues ya finalmente se desechó, ¿no? La justicia federal no protegió al promovente, pero pues también mucho se ha dicho sobre las variables que inciden en que los jóvenes puedan considerarse autónomos, pero pues también es un arma de doble filo. O sea, esta iniciación tan temprana de la sexualidad, este ingreso por diversas razones temprana al mercado laboral, o tanta acceso a medios, pues a lo mejor también nos inmiscuye en un entorno postmoderno que pues pone otra vez en la mesa de discusión si realmente los sujetos son autónomos, maduros, y tengan pues la capacidad de tomar una decisión tan crucial en sus vidas, ¿no? O sea, es algo que no está resuelto. Yo lo pongo ahí sobre la mesa nuevamente. No creo que haya quedado del todo analizado, pero pues ahí será producto de otras mesas. A diferencia de Bernardo, pues yo me mantengo un poquito escéptico respecto del poder legislativo. Creo que la Corte va a tener que seguir sacando la casta para hacer interpretaciones progresistas. Muchas gracias, Carlos, siempre tan fiel a tu estilo, muy conciliador.
Salvo esa parte de lo último, yo también me mantengo muy escéptico a la labor legislativa, pues como que siempre es dentro de la reflexión muy importante analizar la necesidad de las reformas. Sin embargo, la lógica política y la lógica partidista siempre te termina siendo, pues ahora sí que un auténtico queso Oaxaca. Entonces, pues es complicado. Y sí, sin duda, faltó la versión de los padres, aunque estoy casi seguro que cualquier padre de familia, en opinión a las decisiones y la autonomía de un adolescente de 14, 13 años, diría, no sabe ni dónde tiene sus narices, pero pues bueno, sin duda sería importante conocerlo, sobre todo en este contexto, ya fuera de broma. Sí me parece como interesante ver cuáles son las consideraciones de esos padres de familia, de esas madres de familia, en términos de cuál es el rol, digamos, de sus hijas y sus hijos. Muchas gracias, Carlos. Y pues por último, Paulina, perdón, vamos contigo. Hasta Mérida, Yucatán. Gracias, Amadeo. Pues como creo que todos hemos llegado a un consenso, en mi opinión personal, este tipo de sentencias, este tipo de fallos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son necesarias. Son necesarias para sentar precedente, para tener una Suprema Corte a la vanguardia, porque considero que este tema de guarda, custodia, interés superior del menor, derecho de los niños a ser escuchados en un proceso que defina sus derechos, creo que ya hay bases bastante firmes. Es un criterio bastante consensuado, superado, en cuanto a que pues, se debe de obedecer al interés superior del menor. Hay directrices tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la misma Suprema Corte, como de Naciones Unidas, como muchos otra jurisprudencia constante internacional acerca de cómo deben actuar los juzgadores cuando traten en procesos con menores de edad. Entonces yo creo que el presente caso solamente es un ejemplo más de cómo como sociedad debemos de dirigir nuestros esfuerzos a precisamente la protección de la familia, la protección de los niños, escuchar a los menores, escuchar a los padres, ponderar lo que los padres pueden decir, pueden ofrecer y cómo dentro de todo la protección de la familia. Yo creo que eso serían mis opiniones y conclusiones finales y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, a todas ustedes y ustedes. Realmente ha sido, como siempre, pues una gran discusión en lo personal y pues bienvenida Paulina, que no teníamos el gusto, pero pues ahora ya el resto, pues ver caras conocidas siempre es un placer. Ya teníamos un rato sin vernos y sobre todo sin vernos en persona. Insisto, ojalá la próxima vez que coincidamos, pues te des una vuelta, Paulina, a la CDMX, hagan ustedes un poco de panuchos y demás, de los delicateces de Yucatán, que pues definitivamente las mejores cocinas de este país. Y pues bienvenida a Justicia TV, más insisto, si llegas ahí con panuchos, bueno, no, acá todo el mundo, el equipo de producción, todos se sentirán muy agradecidos. El resto, la verdad es que muchísimas gracias por la discusión. Yo creo que es uno de los temas muy importantes, porque además tiene que ver con una cuestión que pasa todo el tiempo, vaya, o sea, demandas de separación, demandas de patria potestad tenemos constantemente, y el hecho de que se vuelva una política judicial, es decir, una política de aplicación para los juzgadores, el cada vez considerar más a los menores de edad, dotarlos de esta progresividad en su autonomía es lo más importante, porque al final estamos garantizando justamente o estamos dando más oportunidades para que ese interés superior de la niñez florezca dentro de su desarrollo personal. Pues, muchísimas gracias a todas, a todos. Les deseo pues muy buena semana, síganse cuidando y espero pues podernos saludar pronto en persona. Así que mientras tanto, pues ya saben, de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en Justicia TV, Derecho a Disentir, con mis compañeros Alejandro Telles y Jimena Jiménez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y me despido. Cuídense.